Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista en Espacio Andaluz, en este caso a Joaquín Francisco Castillo, que él es profesor de Instituto y de Universidad de Economía y en concreto también es creador, por decirlo de alguna manera, de la teoría 1 de 3, ¿no? ¿Qué tal, Joaquín? Encantado de tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, ¿no? Y por supuesto agradecerle, a Espacio Andaluz en este caso la posibilidad, de poder manifestar esos conceptos y las preguntas que se requieran relacionadas con esa teoría del 1 de 3. Antes de ponernos con la teoría, se me olvidaba decir que estamos en el Hotel Hesperia, los que agradecemos aquí en Sevilla que nos hayan prestado este bonito espacio para realizar la entrevista. Y ahora sí, Joaquín, ¿qué es exactamente esa teoría del 1 de 3? Bueno, la teoría del 1 de 3, o el no al 1 de 3 andaluz, ¿vale? Viene sobre todo marcado por una cifra que siempre nos marca, o nos ha marcado siempre a lo largo de la historia andaluza, ¿no? Que digamos es índice de pobreza, ¿no? Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pues existe más de un 30%, ¿vale?, de la población andaluza o de personas que viven aquí en Andalucía, en donde marca que más de un 30% viven, ¿no?, de la pobreza y de la exclusión social, ¿no? Y eso a mí me parece, la verdad, que bastante triste, ¿no? Como una región andaluza, como la nación andaluza, a pesar de los recursos que tiene, cómo puede contar con esos índices, ¿no? Claro, todo eso viene marcado por unos mecanismos, ¿no? Unos mecanismos socioeconómicos, ¿no?, que configura un sistema ya de por sí inequitativo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se lanza esa consecuencia, ¿no? Por indicar algunos mecanismos, para mí uno de los mecanismos que me resulta más importante es el tema de la productividad. Es decir, yo como economista, ¿no?, pues uno de los primeros índices que miro a la hora de estudiar un país es la productividad del país, ¿no? Que de manera muy resumida, ¿no?, es como la producción partido de factores empleados o de recursos empleados. A partir de ahí se generan una serie de bienes y servicios, ¿no? Entonces, claro, tú miras un poco, ¿no?, o investigas, ¿no?, un poco, analizas cuáles son aquellos bienes y servicios que produce Andalucía. Bueno, en gran parte es turismo, ¿no?, es hostelería, ¿no?, es todo relacionado, ¿no?, con productos agroalimentarios, ¿no? Pues entonces ya eso te hace indicar, ¿no?, te da un indicativo, ¿no?, de cuál va a ser, ¿no?, qué tipo de generación de empleo va a generar esa nación, en este caso la generación de Andalucía, ¿no? Y de ahí ya se va derivando, ¿no?, pues esos índices de pobreza, ¿no?, tan tristes que tenemos, ¿no? Al hablar de más de un 30%, estamos hablando de 1 de cada 3 personas. Entonces yo, por supuesto, estoy en contra, ¿no?, de que 1 de cada 3 personas, andaluz o andaluza, o que viven en Andalucía, pues tenga esos problemas de pobreza y exclusión social. Aparte, la cantidad de consecuencias que tiene esto, porque en el caso de que Andalucía fuera independiente, ¿no?, con esas tasas de pobreza y de exclusión social, ¿qué tipo de estado del bienestar podemos tener nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de ingresos tendría ese estado y cómo podría dotar a su población de salud, de sanidad, de educación o de políticas sociales, ¿no?, con esa tasa tan triste, ¿no?, de pobreza, ¿no? Por tanto, aquí uno de los elementos a mí que más me preocupa el tema de la productividad, por eso, ¿no?, para ver qué tipo de producto está a día de hoy produciendo Andalucía, que por supuesto también tiene una causa, pero ya hablaremos un poquito más tarde del tema político, ¿no? Vale. Y a raíz de esta teoría 1 de 3 nace el movimiento No Ni Nada, ¿no? Bueno, el movimiento No Ni Nada se da por mi trabajo, ¿no?, que trabajo con los jóvenes, ¿no?, y tanto en instituto como en la universidad, ¿no? Pues claro, veo poca implicación, poca concienciación de los jóvenes, ¿no?, hacia su nación andaluza, ¿no? Eso a mí sinceramente me entristece bastante, ¿no? De hecho, bueno, que no coloca incluso sector importante, ¿no?, de la población de los jóvenes, que Blas Infante, por ejemplo, pues bueno, es una persona tan importante, ¿no?, donde ha denunciado, ¿no?, desde el pasado siglo, ¿no?, las miserias de Andalucía, que no lo colocan los jóvenes, incluso su vida, ¿no?, que no debe de ser un referente nuestro. Pues a mí es una cosa que me entristece, ¿no? Entonces, y aparte, no, eso por un lado, ¿no?, digamos, por la sensibilidad que yo muestro hacia la juventud, que es a lo que yo me dedico, y aparte por los índices, ¿no? O sea, ahí están los índices, ¿no?, donde muestran, bueno, de hecho hace unos días, ¿no?, existió una manifestación aquí precisamente en Sevilla, ¿no?, y en otras ciudades andaluzas, ¿no?, de la reivindicación de los precios de los alquileres, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, la tardanza de los jóvenes en poder independizarse, esos trabajos que tienen los jóvenes y esa tasa de desempleo de la juventud, ¿no?, que es de los más mayores, que son de los mayores índices dentro de la Unión Europea, ¿no? De hecho, incluso hay una generación que se llama la generación Ni-Nini, ¿no?, que ni estudia, ni trabaja, ni se espera que estudie y que trabaje, ¿no? De hecho, esos porcentajes se pueden recoger perfectamente dentro del Instituto Nacional de Estadística, donde dice que son los indicadores más altos de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, a pasarnos de esa generación Ni-Nini a esas reverdías del No Ni Nada, ¿no? ¿Por qué No Ni Nada? Porque para mí es una expresión muy icónica de Andalucía, ¿no?, donde, digamos, existe ese acento, ¿no?, de andaluz, ¿no?, esa como simplificación a veces de las palabras, ¿no?, y cómo es posible como con 3 palabras con connotaciones negativas es capaz de hacer una afirmación, ¿no? Quizás así somos nosotros, ¿no?, y con pocas palabras
tenemos la capacidad de expresar cualquier tipo de cosa, expresarlo todo. Entonces yo creo sería interesante, y ojalá si fuera, ¿no?, que la juventud pudiera adquirir, ¿no?, digamos, esa expresión andaluza de no ni nada, y a partir de ahí pues se pusiera a labrar, ¿no?, otro tipo de Andalucía, ¿no?, sobre todo como manifestación encabezada por los jóvenes, que yo creo que es el pilar fundamental para transformar socialmente a Andalucía. Yo, pues, por lo menos yo lo veo así. Entonces de ahí, ¿no?, el tema del movimiento no ni nada. Y precisamente iba a preguntar por eso, por el papel que los jóvenes juegan en este movimiento, porque tú has citado algunos datos, también entre otros datos tiene el de sueldo medio el peor del Estado español, también es la comunidad donde los jóvenes se emancipan más tarde, que fue también unos datos que pudimos descubrir este año, y además, justo ya que has mencionado también el tema de la vivienda, Andalucía fue una de las comunidades autónomas donde más ha crecido el precio del alquiler. Entonces, frente a este panorama, ¿cómo los jóvenes en este movimiento nominal, ¿cuál es su papel? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, aquí aparte de los jóvenes, yo quiero, no voy a decir denunciar, pero sí manifestar que yo considero que en la educación andaluza, ¿no?, existe muy poco contenido curricular, ¿no?, dentro de los libros de texto en relación, digamos, a Andalucía, ¿no? Se explica, yo considero que se debía de explicar un poco más el contexto andaluz y la idiosincrasia andaluza, ¿no?, para que los jóvenes tuviesen, ¿no?, digamos, ese espacio para generar conciencia, ¿no? Los jóvenes, yo considero que también tenéis una herramienta potente, que son las redes sociales. A partir de ahí creo que los jóvenes se deben de mover un poco, ¿no? Y yo creo que los jóvenes debían de crear espacio suficiente pues, para generar esa conciencia, ¿no? Y a partir de ahí a ver hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que los jóvenes debían de empezar un poco por ese camino, ¿no?, de concienciación, ¿no?, y que también se abra más espacio, como por ejemplo tuvimos el congreso, ¿no?, de la Fundación de Para Infantes, donde yo vi muchos jóvenes, y cosa que a mí me alegra enormemente, ¿no?, porque se ve esa conciencia, ¿no?, que está emergiendo, ¿no?, gracias también a la visualización de las redes sociales, donde el joven se está dando cuenta que tiene que ser clave. Es decir, porque si no, los jóvenes espera el aeropuerto de Sevilla para migrar, no le va a quedar otra. Entonces yo pienso que uno de los principales instrumentos que debe utilizar los jóvenes es generar esos espacios. Y sobre todo también de la educación, profesores, profesoras también, que les inciten, ¿no?, a generar esa conciencia andaluza para que ellos vean que aquí existe una preocupación y que lo más importante es que no tienen oportunidades, ni para trabajar en trabajo de calidad, ni tampoco para emanciparse, para tener, digamos, una vivienda con un alquiler digno, ¿no? Muy complejo. Sí, fue también uno de los debates de la Fundación, de cómo para primero asumir esa conciencia de pueblo, digamos, ¿no?, que tú achacas que no solo a los jóvenes, sino también, lo que pasa que especialmente a los jóvenes, porque son al final las generaciones futuras, antes de adquirir esa conciencia de pueblo, de identidad de pueblo, antes hay que asumir otro tipo de conciencias que vienen sobre todo fomentadas por la cultura, y en ese aspecto donde tú señalas la ausencia de ella, ¿no?, en los jóvenes. Pero es verdad que sí, que se están creando estos espacios, como bien pudimos comprobar en la Fundación, entre otros movimientos, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a la situación más económica, ¿a qué se debe o a qué podemos achacar la posición subalterna de Andalucía respecto al resto del Estado español de manera secular? ¿Cuáles pueden ser los motivos? A ver, existen muchos elementos, ¿no?, que podemos aquí indicar, pero para no extenderme, a mí me llama poderosamente la atención, o siempre me ha llamado poderosamente la atención el tema de que el andalucismo no tiene representación en el Congreso de Diputados. Y eso es una regla del juego. Existe una regla del juego en donde el andalucismo no está. Por tanto, claro, y aparte, lo más importante de ser partícipe en el Congreso de Diputados es que tú puedas negociar los presupuestos generales del Estado, que de ahí deriva gran parte de la posición dentro de una nación. Entonces, si tú no estás en la mesa de negociación, mi pregunta es, ¿qué le van a darnos a Andalucía, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Por supuesto, existe un proceso histórico que aquí no voy a extender ahora del proceso histórico, pero actualmente, claro, el andalucismo debe de impregnarse, digamos, en las instituciones y sobre todo en el Congreso de Diputados. Aquí no estamos. Entonces, ¿qué tipo de industria nos van a traer a nosotros si no podemos negociar? No existe nadie. Y aparte que Andalucía dota Congreso de Diputados, si no me equivoco, 61. Entonces eso es clave, sobre todo en las reglas del juego de hoy. Claro, sí, nos llega inversión. Mucha gente me pregunta, sí, a Andalucía le llega inversión, faltaría más. Después hay que averiguar que una cosa es la inversión que se planifica y la que se ejecuta, que a veces no llega ni al 30%, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, que ejecutamos el 100% de la inversión, pero hay que ver cuál es el destino de esa inversión, porque a día de hoy está claro que el destino es turismo, hostelería y agroalimentario.
Claro, entonces, ¿eso qué tipo de generación de empleo no contribuye a nosotros, ¿no? De calidad. Está visto que no, porque después eso deriva a las tasas de pobreza, ¿no? Y exclusión social que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, para mí, un elemento clave el andalucismo, sobre todo aparte por número de habitantes, entre otras cosas, ¿no? Debe de estar dentro de las instituciones y hay que crear herramientas, todas las posibilidades posibles para que el andalucismo esté en el Congreso de Diputados, porque ahí es donde se cuecen los presupuestos generales del Estado, es que no nos queda otra. Entonces, yo pienso que de ahí debíamos, entre otras comillas, de partir, ¿no? Y hay que hacer una concienciación, una reflexión de todos los que nos consideramos andalucistas, independientemente al menos de posiciones o más de izquierda, o más de centro, o más de derecha, porque a mí me encantaría que dentro de la nación andaluza hubiese partido de todo, digamos, de todos los ámbitos, de todos los signos políticos. Mi posición es clara, de izquierda, ¿no? De la educación pública, que es sanidad pública, pero bueno, no está de más que existan otras posiciones, porque lo más importante es que llegue el andalucismo en el Congreso de Diputados, porque de lo contrario, a la vista está, después de la transición, que llevamos más de 40 años de transición, seguimos teniendo, si no los mismos indicadores, pero indicadores socioeconómicos. Y precisamente hilvanándolo con los indicadores socioeconómicos, que siempre han sido tan desfavorables, ¿por qué en Andalucía no prende esa rabia? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los andalucites, porque pues, es complicado. A ver, yo pienso que, claro, el estar tantos años o incluso décadas si estás en el Congreso de Diputados, al final también eso te crea una conciencia, el tener esas tasas de pobreza, exclusión social, yo pienso que también como que te anestesia un poco, ¿no? Como que no surge esa reivindicación necesaria, también pienso. La gente también está más preocupada por llegar a fin de mes que en otras tareas, ¿no? Yo creo que ahí confluye muchos elementos. Es muy difícil, digamos, identificar que por estas variables no existe, ¿no? Esa conciencia andalucista, ¿no? Lo que sí está claro, a mí me preocupa más es que yo creo que sí se puede hacer. Es decir, de hecho, en su momento el 15M congregó por una indignación, ¿no? Congregó, ¿no? A muchísimas personas y se quedaron a otros partidos políticos, ¿no? Como ya todos conocemos, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto, ¿no? De hecho, ya se está viendo las manifestaciones, ¿no? De que cada vez hay más banderas andaluzas, ¿no? Cada vez hay más gente que se preocupa, ¿no? Incluso la juventud está, ¿no? Ahí, ¿no? Y incluso ya existe también muchas clases sociales que se están preocupando por el andalucismo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento de ver cómo podemos, yo creo que mi preocupación es más, ¿cuál es la herramienta para, digamos, conglomerar a toda esa concienciación andalucista, que yo creo que ya sí la está viendo, ¿no? Que digamos, ¿cuál es el motivo mediante el cual hoy no tenemos esa concienciación? Después eso es la falta de partidos políticos que nosotros los sintamos identificados también, la falta mejor de referente, digamos, potente, ¿no? También, o notorio, ¿no? Que veamos en él como una imagen clara, ¿no? De estos andalucismos, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero yo creo que la pregunta es cómo podríamos, digamos, conglomerar toda esa corriente andalucista, que yo creo que sí se está empezando, pienso yo, sí se está empezando a ver, sobre todo las manifestaciones a las que se están ocurriendo ahora en la sociedad, en las distintas calles de los pueblos andaluces. Pues por ahí también iba ahora a preguntarte cuál era el papel del andalucismo político, que no necesariamente partidista, pero sí del político, en canalizar todo esto, o en poder paliar esta situación. Yo soy de la opinión, a día de hoy, lo he comentado con muchos compañeros y compañeras, de crear un congreso andalucista. Yo creo que es necesario crear congresos andalucistas, un congreso andalucista potente, que incluso vengan de todos los signos políticos, incluso de todas las posiciones, y que ahí cada uno, digamos, abre, o que cada uno, digamos, se manifieste cuál puede ser, digamos, el proyecto andaluz, ¿sabes? El proyecto andalucista, ¿no? Yo creo que deberíamos de, ¿cómo decirlo de una manera? De dejar el ego a un lado, que yo creo que el ego hace mucho daño, de dejar incluso intereses personales y por una vez poner el andalucismo por delante de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y crear congresos y crear más espacios y crear, digamos, más herramientas en donde nos sintamos y a ver cómo podemos canalizar todo ese movimiento andalucista que existe. De hecho, el otro día en el Congreso de la Fundación de Bala Infante hubo gente súper heterogénea, o sea, de muchísimos movimientos, ¿no? Y todos teníamos un denominador común, era el andalucismo. Y poníamos por delante incluso el andalucismo, ¿no? El andalucismo nos servía para manifestar nuestras miserias, ¿no? Como por ejemplo yo con el Nonina, ¿no? Que mi miseria es la preocupación por la exclusión social y la preocupación por la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer esa conciencia, ¿no? Y dejarnos de mirar un poco el ombligo, ¿no? Y ser más humilde un poco, me puedo incluir si quieres, y a partir de ahí a ver hasta dónde podemos llegar, porque es que es clave.
yo pienso que estar en el Congreso de Diputados es clave para mejorar la situación ahora de desigualdad andaluza. Porque ¿cuán importante es que exista ese partido nacionalista? Porque estamos viendo ahora mismo en el contexto del Estado español, ¿no?, resurgir de muchas comunidades autónomas donde hay partidos regionalistas o nacionalistas, como lo queramos llamar, que están volviendo a cobrar fuerza. El último ejemplo quizás fue las elecciones gallegas. Bueno, Cataluña es un ejemplo patente, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Madrid con el PP, ¿no?, que es su nacionalismo. Sin embargo, en Andalucía no existe, incluso con tanta fuerza nunca ha existido. Sin embargo, es verdad que en los últimos tiempos Juanma Moreno, por ejemplo, está tratando de resignificar un poco ese andalucismo institucional del Partido Socialista, utilizando muchas banderas andaluzas, con la resignificación también del 4D con el Día de la Bandera. El PSOE también asumiendo ciertas políticas o postulados más andalucistas. Tenemos a las izquierdas del PSOE también. Es decir, tenemos aquí un mejunje de partidos curiosos, más parecido a lo que es el Estado español, de lo que es a lo mejor otros estados autonómicos. ¿Por qué en Andalucía es más necesario un partido andalucista que no confiar en este tipo de partidos que, aunque sean, como suele decirse, ¿no?, sucursales de partidos estatales, son al final gente andaluza, que se preocupa por Andalucía? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Me parece interesante la pregunta, creo que es una pregunta súper clave, digamos, en esta conversación que estamos teniendo usted y yo. En este caso, lo primero, que Juanma Moreno esté utilizando, digamos, símbolos andalucistas, me parece muy inteligente por su parte. Para mí, yo muchas veces cuando hablo con mis compañeros andalucistas, muchas veces lo llamo como un caballo de Troya, ¿no? Como nos está incorporando y muchos símbolos andalucistas, la bandera andalucista, el himno, etcétera, ¿no? Pero bueno, después a mí particularmente no me va a engañar. ¿Por qué te digo eso? Porque bueno, aquí ha estado otros partidos durante muchas décadas gobernando, está ahora el PP gobernando, estatalmente ha habido una alternativa de partido y la situación de Andalucía a día de hoy, bajo los índices que hemos comentado anteriormente, pues 1 de cada 3 andaluces y andaluzas o personas que viven aquí son pobres, están dentro de la exclusión social, entonces tampoco tengo mucho más que hablar. Sí, yo creo que la justificación ahí está, ¿no? Ya que cada uno que quiere que lo vea, ¿no? Que si nos queremos creer que porque la bandera no va a solucionar en este caso la pobreza, indudablemente no, que vaya un andalucista ahí tampoco, pero bueno, yo creo que han tenido más de una oportunidad, creo yo, ¿no?, para dotar a la región andaluza, ¿no?, a la nación andaluza, dotarla, ¿no?, de generación de empleo de calidad. Y a la vista están, ¿no? O sea, aquí están los índices, entonces a mí en mi caso particular no me va a engañar. Ahora bien, ¿por qué es importante un partido andalucista, ¿no?, en las instituciones, ¿no?, estatales? A la vista está, es clave. O sea, estamos viendo Cataluña, ¿no? O sea, Cataluña, ¿no?, pues está incluso, ¿no?, está metiendo presión para el tema de la financiación autonómica, los indultos, que yo lo veo bien, no lo veo mal, es una acción y ellos van a defender sus intereses. Es lícito. Porque está en la mesa de negociación, entonces ellos pueden pedir. Hay un caso muy curioso en la provincia de Cádiz, que no sé si no recuerdo mal, el tema de la línea, un partido político que lo se llama la línea 100%, creo, si no me equivoco, en donde su alcalde, ¿no?, se estaba, debido al número de concejales que ha adquirido, ¿no?, incluso ya se posiciona en la Diputación y ya él puede decir a quién darle la Diputación, qué partido, o al PSOE o al PP, ¿no? Entonces él dijo, bueno, quien me dé más recursos, pues a esa persona le doy, digamos, ¿no?, en este caso la presidencia de la Diputación, ¿no? Pues eso, ¿por qué? Porque está en la mesa de negociación, si no, no lo podía hacer. Entonces, al final tú gestionas recursos y a partir de ahí te dan de recursos y tú ya tienes que saber gestionar también. Eso, digamos, sería otro debate, ¿no? Nosotros, Andalucía no está ahí, es que no está. O sea, Andalucía, al no estar los presupuestos del Estado, ¿qué le van a dar a Andalucía? Pues bueno, lo que digan, ¿no?, o lo que manifiesten los partidos estatalistas, no estatales, ¿no? Entonces, claro, al final siempre va a ser lo mismo. La industria no va a venir al sur. Los mejores empleos no van a venir al sur. Entonces, eso tiene una causa, pues la consecuencia, pues esos datos de lo que estamos hablando, ¿no? Eso, o sea, tampoco hace falta, de verdad, no hace falta ser economista, ni tampoco hace falta, no, es una cosa que yo creo que incluso sensata, ¿no? O sea, los negocios los que están en la mesa, si no, no puedes negociar, ¿no? Entonces, pues, preocupante. De hecho, por decirlo de alguna manera, otro dato que se me viene a la cabeza, ¿no?, está el tema de la movilidad social, ¿no? Hay dos estudios que me parecen súper interesantes, que uno es de la movilidad social y otro es de la productividad, que se llama el índice de competitividad regional, ¿no?, realizado por el Colegio de Economistas, ¿no? Y es curioso cómo las naciones menos productivas estaba Andalucía y Extremadura. Y había otra investigación que es la movilidad social, que es la oportunidad que tú tienes para ir subiendo la escala, digamos, social, en muy resumidas cuentas, ¿no?,
te hace una regresión, ¿no? Y te hace como las 10 provincias peor posicionadas relacionadas con el ascenso a la movilidad social, de las 10, 8 son la provincia andaluza. Entonces hay ahí una relación, claro, si tú no eres productivo y no genera trabajo de empleo, está claro que tu movilidad social se reduce. Y eso, entre otros factores y otros eventos, ¿por qué? Porque, por repetir, porque no estamos en el Congreso de Diputados. Ojo, ¿eso va a ser definitivo? No, tampoco va a ser definitivo, porque este es un partido andalucista, allí tampoco se va a resolver todo nuestro problema. Pero, hombre, es una pieza importante. El no estar allí es una pieza importante porque no sabemos cuál va a ser el destino de las inversiones de Andalucía. Por lo tanto, nunca mejor dicho, no somos dueños de nuestro destino. No lo somos. Y a la vista está, ¿no? Los indicadores, ¿no? Que nos señalan de pobreza y desigualdad, desempleo. Podemos estar aquí, ¿no? Bueno, y por último, ¿cuál es el futuro que nos espera? Bueno, el futuro. Yo pienso, yo soy siempre, a pesar, ¿no?, de los acontecimientos geopolíticos, ¿no?, beligerantes que hay, ¿no?, de guerra, etcétera, yo siempre intento mostrarnos un poquito de esperanza, ¿no? Sobre todo que si algo me enseña la educación es darle esperanza a mi alumno, porque si no apagan hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Andalucía está iniciando ese germen, ¿no? A veces se habla, ¿no?, como la tercera ola andalucista, ¿no?, como una segunda, una primera. Hombre, yo soy de la opinión que las olas no duran muy poco, ¿no? Yo soy más de que hay una época, ¿no?, en vez de una ola, ¿no? Pero sí es verdad que en Andalucía, en ese aspecto, dicho vulgarmente, se tiene que poner las pilas. O sea, yo creo que aquí tiene que emerger un movimiento social potente andalucista. Yo creo que hay que crear, estamos en un punto que hay que construir muchos espacios andalucistas en cada pueblo, en cada calle de la nación andaluza, en donde la gente se impregne, pero se impregne porque aquí hay que hacer un trabajo importante de pedagogía. O sea, aquí hay que saber enseñar por qué es importante que el andalucismo esté en las instituciones. O sea, la gente lo tiene que tener claro y hay que explicárselo muy bien. Porque, bueno, la gente está, digamos, intentando llegar a fin de mes. O sea, la gente tiene sus problemas, sus necesidades, y yo creo que eso es importante. Y como tú bien dices, hace falta también referente. Hace falta referente que de verdad se arreglen las mangas, ¿no? Y que se ponga, digamos, a luchar, a pelear y a decir a nuestra sociedad porque es importante que Andalucía esté en las instituciones. Entonces, el futuro que nos espera, evidentemente hay dos, no hay más. O seguimos igual, donde la perpetuidad de los datos va a ser el que es, vamos a seguir siempre con el 1 de 3 andaluz, o buscamos una alternativa y con esa reivindicación, esa reverdía que nosotros siempre hemos mostrado, ¿no?, que a pesar de esos indicadores salimos adelante, ¿no?, y a pesar de por más obstáculos que nos ponga salimos adelante, ¿no? A partir de ahí nazca por fin una conciencia andalucista que haga que llegue a las instituciones, ¿no? Yo tengo, ojalá, ¿no?, cuando estaba el 15M y se gritaba si se puede, pues ojalá se grite no ni nada, ¿no? Ojalá no llegue ese día y que por fin estemos en las instituciones y que a partir de ahí seguíamos trabajando, por supuesto, porque eso no es solamente llegar a las instituciones, como he explicado antes. Y un primer paso. Pero sería un gran primer paso, porque esas son las reglas del juego, son esas, y hay que jugar. No nos queda otra, si no ya sabemos lo que hay. Bueno, pues con este deseo de esperanza, pues nada, agradecerte este ratito de charla muy interesante y nos seguiremos viendo por ahí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes.